Pues a mí me tocaba el capítulo de nanotecnología en cáncer, decía 2, pero el 2 no estaba, entonces me imagino que es este que es el 8. Entonces, bueno, lo primero es de que habría que empezar definiendo lo de de que empieza a definir una nanopartícula, ¿verdad? Entonces habla sobre varias cosas importantes y una de esas es de que los componentes de la partícula van a ser artificiales. Esa es la primera característica. Y la otra es que el tamaño de la dimensión que los abarca es que puede ser desde 1 hasta 100 nanómetros, aunque en algunos se permite que se extienda la definición de nanopartícula hasta 1000 nanómetros. Y pues todas estas partículas se han utilizado para distintas aplicaciones, para utilizarlo como nanovectores, para entregar los medicamentos, para inducir sensibilización en los tejidos, como agentes para poder elaborar un diagnóstico o para utilizarlo como dispositivos macroscópicos, que solo lo menciona que eso es todo de los nanorobots, pero pues todavía no. O sea, pues el resto del capítulo no lo menciona. Entonces, tal vez algunas cosas importantes de antes de entrar en materia es de que entonces en la pantalla vemos, por ejemplo, que hay distintos tipos de nanopartículas. Entonces, por ejemplo, hay algunas que se llaman liposomas, hay algunas que son partículas poliméricas a base de silicón o de sílice, y hay algunas otras que, como vamos a ver más adelante, por ejemplo, están compuestas por metales. La característica de estos es que estos tienen la capacidad de encapsular, se podría decir, el medicamento que va a ser el principio activo o lo que se quiere llevar, ¿verdad? Y una de las características importantes es que los que son liposomas, la membrana, se podría decir, la membrana que recubre el medicamento es lipofílica y por lo tanto es afín a poder, es afín para poder a la membrana celular, ¿verdad? Que es bilipídica. Y generalmente las que son poliméricas derivadas de sílice, pues van a ser hidrosolubles. Entonces eso facilita su difusión. Entonces la otra cosa, el otro avance importante en la nanotecnología para los medicamentos es que a estas partículas se les puede agregar algún otro componente que va a aumentar la posibilidad o el éxito del medicamento para alcanzar algún tipo de tejido, como agregarle alguna citoquina, agregarle algún antígeno, agregarle oligonucleótidos cuando se desea que el target, que el medicamento logre llegar hasta el núcleo, o incluirles algunas señales de daño, como por ejemplo algunos tipos de interferón. Entonces, dependiendo de cuál sea el objetivo y dependiendo de la otra molécula que se le añada, aparte del vector que va a ser el que lo va a transportar, también se le puede agregar alguna otra sustancia que va a permitir de que la nanopartícula logre llegar al tejido que se necesita. Entonces, o sea, empieza hablando sobre los nanovectores terapéuticos. Entonces, el objetivo de estos nanovectores terapéuticos es inducir un estado que se llama permeación y retención mejorada. Eso quiere decir que los medicamentos van a poder llegar mejor al tejido y van a poder estar dentro del tejido más tiempo causando su efecto. Y pues generalmente, pues los que más, o sea, los tres tipos que están descritos son los liposomas, los polímeros y los metales. Entonces, por ejemplo, los liposomas son de los que ya existen dos aplicaciones del medicamento. Una es la doxorubicina pergilada liposomal y el otro es el nab-paclitaxel, ¿verdad? Entonces, la característica, por ejemplo, de la doxorubicina pergilada liposomal es que la doxorubicina que está aquí en este esquema en el que vemos los liposomas, que los liposomas generalmente tienen algunas características y es de que pueden ser unilamelares cuando solo tienen una doble capa bilipídica o pueden ser multilamelares, que es como este mismo esquema, solo que acá arriba, como se ve en este dibujo, eh, con más estructuras de esta misma doble capa de fosfolípidos. Y la característica es que en el centro van a contener un espacio acuoso donde va a estar el medicamento que se va a administrar. Entonces, generalmente, pues, estos pueden funcionar de varias formas, pero la característica importante que van a tener es de que al llegar a la membrana la van a poder atravesar. O, por ejemplo, en el caso del nab-paclitaxel, en el caso del nab-paclitaxel pueden hacer funciona.
por medio de los receptores para albúmina que permiten hacer un proceso que se llama caveolación, que no es más que pues absorber una mayor cantidad del medicamento y que se pueda distribuir. Entonces, estos son dos ejemplos de dos medicamentos pues, que se están usando, ¿verdad? Y que tienen algunos que ya tienen aprobación, como el rubicina liposomal pergilada ¿cómo se llama esto? Para el sarcoma de Kaposi. Entonces, esas son las características, ¿verdad? Que este tipo de partículas, ¿verdad? Que se llaman vectores porque los van a poder distribuir. Y la otra característica de las partículas es que estas mismas partículas también pueden ser activadas agregándole algún otro tipo de citoquina o de señalización. Entonces, la otra característica es de que no encontré un esquema de esto, pero más o menos funciona. Generalmente estas partículas son absorbidas por endocitosis y la característica que van a tener es que una vez que son estimuladas, por ejemplo, por la luz o cuando llegan a los lisosomas y cambia el pH o cuando interactúan con ciertas enzimas o cuando se eleva la temperatura dirigida, entonces la partícula se disuelve y permite liberar el medicamento. Bueno, em, algunos de estos ejemplos son los medicamentos utilizados en fototerapia para retinopatía. em, y de los otros tipos de vectores, ¿verdad? Entonces los liposomas, por ejemplo, que son los primeros vectores que vimos, estos vectores pues son lipofílicos y generalmente son hidrofóbicos, ¿verdad? Y los nanogeles o las nanopartículas poliméricas, estas están al revés, ¿verdad? En el centro contienen medicamentos y estos medicamentos son lipofílicos y la membrana externa está formada por polímeros generalmente de distintas clases, como por ejemplo el ácido hialurónico, y eso permite que sean afines al plasma y que cuando algo las estimula, por ejemplo, liberen el medicamento. Y uno de los ejemplos, por ejemplo, es eh, hay algunos tipos de medicamentos a los que está asociado el ácido hialurónico y el poetil, bueno, el PEI, que no me acuerdo cómo se pronuncia, pero la característica es de que este medicamento la adición del PEI permite que a nivel de los lisosomas interactúe al disminuir el pH y se libere o sea, se libere el medicamento que se va a distribuir, pero hoy por hoy pues no hay todavía, o sea, que yo encontrara por lo menos todavía no hay aprobación para este tipo de medicamentos, o sea, en humanos, ¿verdad? Sino que solo para experimentación. El otro son los nanovectores que están basados en metales y estos generalmente pues van a tener la partícula de algún metal, como el oro, como el hierro, como la plata, y se han tratado, hay estudios de biodisponibilidad seria en los que se han utilizado, por ejemplo, hierro asociado a metrotexate y las concentraciones en los tejidos tumorales aumentan y disminuyen los efectos adversos, pero la verdad es que pues no encontré hubiera no sé si ya existe algún medicamento en el que ya haya metrotexate sensibilizado por nanopartículas con hierro. Y la característica de estos es de que como los vectores que tienen metales para distribuir el medicamento tienen algunas otras características diferentes, como que funcionan como sensibilizadores. Entonces, por ejemplo, se han hecho algunos estudios para tratar de mejorar el diagnóstico con los resonadores, con la resonancia magnética. Y la otra cosa es que cuando el metal se estimula, puede aumentar las concentraciones de radicales libres y en este momento, o sea, y al estimularse por los radicales libres, aumentar el daño citotóxico celular. Entonces, estos son algunos ejemplos de medicamentos, de nanopartículas que se han utilizado como vectores para entregar los medicamentos. Entonces, por ejemplo, aquí está el ejemplo del de oro, las de sílice o las que se pueden disolver en agua, el ejemplo de la micela o las liposomales, ¿verdad? Que generalmente van a ser para distribuirla específicamente a algún tejido.
Y este otro tipo de nanopartícula que se llama dendrímero, estos dendrímeros tienen la característica de que en el centro está el principio activo, pero de ahí tiene varios componentes que van así como en escalera y estos generalmente conforme van pasando membranas de barrera en el organismo hasta llegar al órgano que quieren llegar, las van perdiendo. Pero pues tampoco encontré ningún medicamento que utilizara dendrímeros ya en personas. Entonces, entonces, una de las características es de que se pueden utilizar como vectores y la otra es que se pueden utilizar. El medicamento se puede liberar y una vez que se libera en el torrente, por ejemplo, puede ser estimulado para que se active una vez que ya esté en el tejido. Y uno de los ejemplos, por ejemplo, es el verteporfín o la rosa bengala, que esta funciona como fotosensibilizador en la terapia láser, por ejemplo, para retina. Entonces lo que se hace es que el colorante que no es tóxico, ¿verdad? Se va a administrar, en este caso, por ejemplo, el verteporfin, y cuando ya está en cantidad a nivel del tejido y se les administra la luz, estos se activan y generalmente lo que van a hacer es que van a aumentar, por ejemplo, en el caso del verteporfin, van a aumentar la cantidad de radicales libres y eso es lo que va a provocar eh, que aumente el daño celular para cuando se activa la nanopartícula que puede ser fotosensible a la luz láser. Y la otra característica es que estos solo se activan en cierto rango de luz, de haz de luz, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, por eso es de que tiene que ser dirigido con el láser. Entonces aquí solo agregué dos videos, uno es el del napa-clitaxel y el otro de la doxorubicina liposomal para que miren más o menos cómo se hace y cómo es que todo así como en dibujito. Y pues tal vez una de las preguntas que se me dijera que no sé porque pues no lo hablaba en el capítulo, que una sería que ¿por qué entonces, por ejemplo, todos los esquemas que tienen doxorubicina no utilizan la doxorubicina liposomal, por ejemplo? Y no sé si es porque todavía no se han concluido los estudios o por lo que mencionaba la doctora Archila, pues que eh, la síntesis de estos medicamentos es cara, bueno, es cara. Y por ejemplo, al igual que los fotosensibilizadores, también hay radiosensibilizadores que han utilizado que utilizan vectores y radiosensibilizadores para que cuando la nanopartícula llega al tejido al que se le quiere dar radiación, por ejemplo, las concentraciones de radiación puedan ser administradas y activen la partícula para que se dé más radiación al tejido. Y hablaba de algunos experimentos que se habían realizado, por ejemplo, con nanopartículas que contenían gadolínio para estimular y aumentar la distribución de la radioterapia, pero no sé si pues, hoy por hoy pues ya existe, ¿verdad? Y si ya existe, por ejemplo, en dónde existe la tecnología y si se ha demostrado que es más efectiva, ¿verdad? Y pues solo. em, Solo